Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán de la Facultad de Química en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la clase de Atención Farmacéutica. Les vamos a hablar acerca de las enfermedades de diabetes, pie diabético, glaucoma, cómo se dan estas enfermedades, tratamientos, signos y síntomas destacables, así como el estilo de vida del paciente. La diabetes son alteraciones en el metabolismo de las personas que se ven afectadas por las alteraciones o elevación de la glucosa en sangre, por lo que son trastornos en el metabolismo de lípidos y de las grasas, que va a dar un mal funcionamiento del páncreas, que va a dar como resultado una mala producción de la insulina. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, tiene ciertos criterios para determinar que un paciente es diabético. Por ejemplo, que el azúcar en sangre sea mayor a 226 miligramos sobre el decilitro, que el compuesto de la sangre sea superior al 6.5% y que el azúcar en análisis bucal u oral sea mayor a 200 miligramos sobre el decilitro. En primer lugar tenemos lo que es la polidipsia, que son la sensación de sed y por eso te va a dar ganas de tomar mucha agua. Después tenemos lo que es la poluria, que son las ganas de ir al baño a orinar, que es por efecto de tomar mucha agua. Tenemos lo que es la pérdida de peso y también tenemos lo que es el exceso o comer mucho, tener mucha hambre. Y tenemos también lo que es el edema, que es el acumulamiento de sustancias o de líquidos que se da por el mal funcionamiento del riñón y por la presión arterial. Bueno, después tenemos lo que es el pie diabético. El pie diabético son alteraciones en el tejido de las extremidades inferiores, que son los pies, que esto va a dar o va a ocasionar úlceras en esas extremidades. Después tenemos lo que es el glaucoma, que es un aumento de la presión ocular que va a dañar a la retina, lo que va a producir en muchas ocasiones la pérdida total de la visión. Voy a presentar lo que son los signos y síntomas del pie diabético. Para que se considere pie diabético, debe haber una herida que no cierre al menos en 30 días. Este pie diabético o esta enfermedad como tal, a causa de la diabetes, puede tener unos signos o síntomas que puede presentar pus. Este pus puede presentar mal olor, puede presentar también secreción de sangre y puede tener oscuridad o secreciones, o puede presentar también oscuridad en esta zona. Si no es tratada a tiempo, esta puede ser una amputación de esa extremidad. Después tenemos lo que es el glaucoma por la diabetes, que puede ser sus síntomas visión borrosa, dificultad para ver en las noches, sombras o áreas parciales oscuras, sangrado en el ojo también, que es algo que muchas veces sucede después o es silencioso esta enfermedad, y el sangrado se da hasta cuando ya está muy avanzado, y si no es tratado a tiempo puede llegar hasta ceguera. Los principales eventos que conllevan a la aparición de diabetes son la deficiencia de insulina, ya sea por la falla del funcionamiento o la disminución de las células beta pancreáticas. También se ve un incremento en la resistencia a la insulina, manifestada con una mayor producción de azúcar del hígado, o igual por la menos captación de esta misma, en tejidos insulinosensibles, particularmente en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Gracias al paso de los años y a los avances científicos que hemos tenido a lo largo de hemos encontrado que en esta enfermedad se involucran diferentes órganos y sistemas del cuerpo, por ejemplo, el sistema nervioso central y el riñón. De hecho, en la actualidad se conocen 8 mecanismos responsables de la aparición de diabetes.
En el caso del glaucoma, los axones de las células ganglionares de la retina recorren el nervio óptico llevando información visual desde los ojos hacia el cerebro. La lesión de estos axones causa la muerte de las células ganglionares con la consiguiente atrofia del nervio óptico y la aparición de parches de pérdida visual. La presión intracelular elevada desempeña un papel importante en el daño axonal por compresión nerviosa directa o por disminución del flujo sanguíneo. Sin embargo, la relación entre presión medida extremadamente y la lesión nerviosa es complicada. Los factores más frecuentes encontrados en los pacientes que cuentan con enfermedad de pie diabético son enfermedad vascular periférica establecida, neuropatía periférica, deformidades en el pie, presión plantar elevada, callosidades, historia de úlceras previas, amputación previa, tabaquismo, edad avanzada o tiempo de evolución de la enfermedad superior a 10 años, movilidad articular disminuida, mal control metabólico, calzado no adecuado, higiene deficiente en pies, nivel socioeconómico bajo, alcoholismo o aislamiento social. Dado que las formas crónicas del glaucoma pueden destruir la visión antes de que los signos y síntomas sean aparentes, tienes que conocer estos factores de riesgo: tener presión interna ocular alta, tener más de 60 años, ser afroamericano, asiático o hispano, tener antecedentes familiares con glaucoma, tener determinadas enfermedades como enfermedad cardíaca, presión arterial alta o anemia drepatónica, tener córneas delgadas o en el centro, tener miopía o hipermetropía extremas, haber tenido una lesión en el ojo o ciertos tipos de cirugía ocular, tomar corticosteroides, especialmente gotas oftálmicas, durante un largo tiempo. A los pacientes con enfermedad de diabetes generalmente se les complica su estado de salud al no tener un tratamiento adecuado para su patología, además de que por el simple hecho de estar enfermos de diabetes, sus defensas ante patógenos es disminuida, sobre todo en el linaje celular linfocítico y granulocítico. Al tener una pequeña herida maltratada o con un tratamiento nulo en los pacientes con diabetes, se les puede evolucionar de herida de una simple cortada a una herida crónica que no se sana en días. Es necesario el uso de un medicamento y limpieza constante de la herida, ya que al tener deficiencia en mecanismos de combate de patógenos, estos aprovecharán para proliferar. Sobre el diagnóstico de la diabetes, los médicos emplean algo que se conoce como algoritmo. El algoritmo es una serie de pasos que los médicos utilizan para saber si una persona es diabética o no. Primeramente lo que hacen es ver ciertos signos o síntomas que puede tener el paciente, como son sed, poliuria, que es ganas de ir al baño muchas veces, fatiga, comer mucho y no saciarse o perder peso. Posterior a esto, los médicos realizan una prueba que es determinar la glucosa en sangre. La glucosa es lo que comúnmente se denomina azúcar. Los médicos, cuando realizan esta prueba, pueden saber si una persona es diabética o no. Otra prueba que los médicos realizan es la determinación de hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada es un compuesto que en nuestra sangre se encuentra y nos puede decir si somos diabéticos o no, dependiendo de los niveles que tengamos. En el caso del glaucoma, los médicos oftalmólogos son los que realizan el diagnóstico de esta por medio de una serie de revisiones a los ojos. Y finalmente, para el pie diabético, los médicos se encargan de revisarlos para saber si se encuentran ciertas laceraciones que no cicatrizan. Como pueden ver, las laceraciones son como heridas que no están cicatrizando. Siguiendo con lo que es el tratamiento, abarcaremos la parte de terapia farmacológica y la no farmacológica. ¿Qué queremos decir con esto? La parte en la que involucra el uso de los medicamentos
y donde son propiamente recomendaciones y hábitos que debe adquirir el paciente para pues, mejorar la calidad de vida. Primeramente, los tratamientos deben ser individualizados para cada tipo de paciente, tomando en cuenta principalmente la edad de los pacientes, el sexo del paciente, la cultura a la que esté viviendo el paciente y al nivel económico que presenta este paciente, porque pues, no todos podemos adquirir los mismos medicamentos y las mismas terapias en diferentes clínicas. En primer punto explicaremos un poco lo que es la terapia farmacológica, en la cual involucraremos cuatro partes principales: la regulación de la glucosa, la regulación de la tensión arterial, la regulación de los lípidos y el cuidado del peso, en el caso de la obesidad. Principalmente para la regulación de la glucosa son prescritas a los pacientes fármacos antihiperglucemiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que evita que los niveles de glucosa se sigan elevando, y esto lo puede lograr mediante diversos mecanismos que controlan esos medicamentos. Principalmente a los pacientes se les prescribe usar lo que es la metformina, lo que es la glibenclamida y otros fármacos que tienen similar mecanismo de acción y que tienen casi el mismo efecto. Además, en la parte de la tensión arterial, pues son fármacos que ayudan a que se regule el paso de sangre a través de las arterias, evitando pues que la presión arterial sea muy elevada. Estos fármacos lo que van a hacer es reducir pues, lo que es la tensión arterial. En el caso de la regulación de los lípidos, pues principalmente es la regulación de lo que es pues, las grasas malas que podemos adquirir en la dieta, y esto pues se hace mediante una terapia farmacológica. Pues ya en el caso de los pacientes que presentan obesidad, que pues normalmente para un paciente con diabetes y ya con estas complicaciones, pues son pacientes que presentan un control malo en lo que es su peso. Y ya siguiendo con lo que es la terapia no farmacológica, en esta abarcaremos que son recomendaciones que se le hacen a los pacientes para que estos puedan tener una mejor calidad de vida, pero siempre cuidando principalmente su alimentación, que es donde se afectará si no la controla. En el caso de la regulación de la glucosa, se le recomienda a los pacientes pues, no consumir alimentos que tengan altos contenidos de glucosa o azúcar, para que pues, no contribuyan a lo que es la elevación del azúcar en la sangre y no tenga complicaciones más severas en el caso de pues, lo que es el glaucoma y lo que es el pie diabético. En el caso de la tensión arterial, se les recomienda a los pacientes no comer alimentos que tengan altos contenidos de sales para no aumentar lo que es la presión arterial. Esta recomendación es muy importante debido a que tanto el pie diabético como el glaucoma, sus principales complicaciones son pues la presión arterial que hay en las números inferiores. En el caso en el pie puede haber un daño en el tejido, y por ende la sangre no circula correctamente y el pie se ve afectado con mayor frecuencia. En el caso de glaucoma, la presión intraocular se eleva y pues hace las complicaciones que pues ya se les ha mencionado, y por eso los pacientes normalmente ya cuando tienen un mal control y no reciben la terapia adecuada, estos pacientes llegan a tener la severa casi completa o completamente. Y pues en el caso de la regulación de los lípidos, en el caso de la obesidad van de la mano. ¿Por qué? Porque a los pacientes se les debe de indicar la alimentación que deben de seguir
para regular lo que es el consumo de las grasas y pues principalmente de cómo pueden implementar en su vida diaria un poco de ejercicio para poder pues, regular estas dos partes y así pues mejorar la calidad de vida de los pacientes y principalmente evitar las complicaciones que pueden haber en el caso de los diabéticos que tienen estas dos graves manifestaciones que van de la mano a lo que es la mala regulación de la glucosa. Un paciente como usted que presenta diabetes debe conocer los medicamentos necesarios para controlar dicha enfermedad. La terapéutica de un paciente diabético inicialmente se establece con un control de estado metabólico para posteriormente poder establecer un tratamiento específico. Esto con el fin de lograr un equilibrio glucoeléctrico, así como controlar los niveles altos de glucosa en sangre, controlar la hiperosmolaridad, acidosis, además de otras enfermedades exacerbantes y comorbilidades. La insulina puede suprimir la generación de especies reactivas de oxígeno, incluir vasodilatación, inhibir la lipólisis, reducir ácidos grasos libres, inhibir agregación plaquetaria y disminuir la respuesta inflamatoria. En infecciones leves y sin tratamiento previo con antibióticos, utilizar un antibiótico con moderado espectro permite la lucha contra bacterias como son los pocos iones gram positivos. Entre esos antibióticos se encuentran la cefalexina, la ampicilina, la amoxicilina con ácido clavulánico, la clindamicina, el trimetoprim con sulfamethoxazol y el ofloxacina. En infecciones moderadas, un paciente clínicamente establece un gran riesgo para la extremidad de infecciones polimicrobianas. Ceftriaxona, ampicilina, surfactán, amoxicilina con ácido clavulánico, trimetoprim con sulfamethoxazol son algunos antibióticos para pacientes posiblemente afectados por estafilococcus aureus, penicilina resistente. Hasta contar con los resultados de un cultivo se deberá utilizar antibióticos de amplio espectro que incluyan acción contra estafilococcus y streptococcus. La duración de una terapia de infecciones es de 1 a 2 semanas en moderadas y graves de 2 a 4 semanas. Algunas presentaciones de los antibióticos pueden ser las siguientes: amoxicilina con ácido clavulánico pertenecientes correspondientemente 875-125 miligramos cada 8 horas, así como también levofloxacino de la marca Calonic, son de 500 miligramos cada tableta de 12 a 24 horas, así como también la clindamicina de 150-400 miligramos cada 6 horas. Un paciente diabético debe tener en cuenta que llevar a cabo su tratamiento farmacoterapéutico es de suma importancia para controlar dicho padecimiento. Los niveles altos de azúcar en la sangre, en términos de laboratorio determinados como glucosa, son debidamente manejables y de suma importancia, ya que nosotros, para ello, usted como paciente deberá seguir su adherencia terapéutica de la mejor manera. Ahora bien, los pacientes de diabetes se caracterizan por tener un gran número de medicamentos en su tratamiento de la enfermedad. Esto se le conoce como polifarmacia, debido a que no solo emplean un único medicamento para controlar los niveles de glucosa, sino que muchos pacientes ya contraen enfermedades como es el sobrepeso, la presión arterial, y para ellos deben necesitar otros medicamentos para controlar los efectos causados también por la diabetes. Ahora bien, como ya se había mencionado, desde un medicamento que trata el sobrepeso hasta medicamentos para la hipertensión, moduladores de las concentraciones de glucosa, entre otros. Para esto es necesario llevar a cabo un sistema de adherencia a los medicamentos que se consumen. Por ejemplo, el uso de pastilleros, los cuales ayudarán a que el paciente cumpla con sus horarios
el tratamiento y no se le olvide a qué hora y cuál hora ha de tomar. También existen aplicaciones como hoy en día el teléfono es primordial y esencial en la vida cotidiana, donde usted puede descargar algunas de estas herramientas para controlar el momento en el cual usted debe tomar sus medicamentos. Existen aplicaciones como lo son Alarma y recordatorio de medicina MediSafe, Pastillero Sweet Apps, Pastillero Recordatorio Health Fitness, Tracker Apps, Mr. Pastillero, Recordador de la píldora Whisper Arts, entre otros. Estas herramientas son de gran ayuda, ya que cuentan con una alarma específica que nos ayuda a saber a qué hora debemos de consumir el medicamento, por si el paciente no lo tiene en cuenta o se encuentra perdido en la noción del tiempo. Además de algunas que cuentan con información de los medicamentos consumidos y tips para no olvidarlos. Otra medida de adherencia muy importante es estar acompañado de un agente de la salud, lo cual es un poco difícil en algunos casos por la situación económica en la cual nos vemos envueltos. Pero, sin embargo, este seguimiento terapéutico asegura la salud del paciente al contratar a una enfermera que lo visite para monitorearlo. Ha demostrado en la mayoría de los casos mejoría en el tratamiento y en la salud, ya que se tiene pendiente de una persona que acompaña al paciente en su enfermedad. En algunos casos es muy positivo que los parientes del paciente visiten a su familiar, ya que se estimula la condición emocional y social, sobre todo por nietos y familiares de menor edad, como lo son los niños pequeños, los cuales pueden visitar a sus abuelos, a sus tíos, que se encuentran transcurriendo por dicha enfermedad. Por lo general, el paciente al caer en una enfermedad decae su estado de ánimo y sus ganas de luchar ante la enfermedad. Sin embargo, como ya hemos mencionado, la visita de los parientes a estos pacientes promueve la motivación y la adherencia a su tratamiento. Recuerde que en el tratamiento se le indica las horas de lapso que usted debe consumir estos medicamentos. Recuerde que 4 veces al día significa 4 veces en 24 horas. Por ejemplo, a las 6 a.m., al mediodía, a las 6 p.m. y a la hora de acostarse. 2 veces al día significa cada 12 horas. Por ejemplo, esto puede ser a la hora de levantarse 7 de la mañana, 8 de la mañana y posteriormente a las 7 y 8 de la noche. O a las 10 a.m. y 10 p.m. Como recomendación, los invitamos a que guarden sus medicamentos en un lugar visible del hogar, llevarlos consigo en todo momento cuando estén lejos de casa, así como guardar todos los medicamentos, incluidas las gotas oftálmicas, fuera del alcance de los niños, ya que esto puede resultar perjudicial para ellos. Además, hay que guardar los frascos fuera de contacto directo con la luz solar, esto con el fin de preservar el principio activo dentro de los medicamentos. Cuando se utilicen gotas oftálmicas, trate de apoyar el frasco de las gotas sobre el puente de su nariz para así poder tener un objetivo claro en el momento de realizar la administración. Si utiliza 2 o más tipos de gotas al mismo tiempo, espera algunos minutos antes de colocar la próxima gota en el ojo. Para terminar, le recomendamos que cualquier efecto adverso que estos medicamentos puede provocarle. Cabe recordar que un efecto adverso puede ser cualquier dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, dificultades para respirar, algunos tronchamientos, o como comúnmente le llamamos sarpullido. Es recomendable y estrictamente favorable que usted se acerque a su médico de confianza, a su médico familiar, para indicarle de estos, para poder llevar un registro de estos posibles efectos y poder mejorar en su tratamiento. De mi parte sería todo en este momento. Le dejamos con nuestros compañeros que le van a seguir explicando acerca de un estilo de vida correcto que se debe llevar. Hablando del estilo de vida del paciente, debemos de considerar 2 puntos importantes, que son los cambios que va a tener a través de que ya se le haya diagnosticado la enfermedad y las precauciones que debe tener ante heridas o ante los padecimientos que tengan. En cuestión a los cambios de estilo de vida, debemos de mencionar unos muy importantes, que son alimentación, ejercicio, complicaciones, medicación, autoanálisis y situaciones especiales.
Por la parte de la alimentación, es recomendable que el paciente se le otorgue una dieta muy específica y muy variada, ya que el paciente necesita lo que viene siendo proteínas, necesita carbohidratos, necesita grasas, pero grasas buenas, y en condiciones limpias y en cantidades adecuadas, para que ésta no pueda tener complicaciones en su enfermedad o presente otros signos y síntomas más destacables que son desfavorables para la vida. Tenemos también el punto del ejercicio. El paciente debe tener un ejercicio de moderado a bajo, dependiendo de las condiciones del paciente, ya que podemos tener pacientes con diabetes que son de sobrepeso, de índice de masa corporal arriba de los 30, y pacientes que son hasta cierto punto delgados pero tienen la condición de diabetes. Esto va a estar adecuado a sus condiciones tanto físicas como emocionales. Debe de repartirse la carga del ejercicio de 2 a 3 días en la semana, con un intervalo de descanso de 1 a 2 días. Todo va a depender de las condiciones del paciente. Tenemos también las complicaciones. El paciente, al tener la diabetes mellitus, no debe de esforzarse tanto a hacer cosas que no pueda, porque puede llegar a dañar lo que viene siendo extremidades, que eso hablaremos más adelante. También tenemos la medicación, la cual va a estar adecuada dependiendo de las necesidades del paciente, ya que el doctor debe de tener la capacidad para diagnosticar adecuadamente la condición en la cual está el paciente, y debe de armar una dispensación adecuada para el paciente y una prescripción adecuada, ya que los medicamentos tienden a tener unas concentraciones muy elevadas o muy bajas. Estos deben de tener una farmacovigilancia y un seguimiento farmacoterapéutico, para que si el paciente tiene una condición positiva al tratamiento, se le continúe, o si es necesario que se vuelvan a establecer dosis o tratamiento un poco más elevado o más corto, para que el paciente no tenga una intoxicación de tanto medicamento o se le pueda complicar con piedras en los riñones o algunos signos y síntomas relacionados a una intoxicación. También se le debe de inducir al paciente a que se realice autoanálisis, es decir, que el paciente debe de saber en qué condiciones está mal, como tratar de percibir por sí mismo que tiene una elevación alta de la glucosa, o cuando realmente se sienta mal, decirlo, porque es muy importante que el paciente sepa que se encuentra en una situación mala para que sea tratado de la mayor manera. Y en situaciones especiales, algunos pacientes requerirán un tratamiento aparte para tratar una enfermedad, ya sea una infección o una complicación viral, aparte de la diabetes. Esto debe de estar considerado en el tratamiento de la diabetes para que no haya una interacción entre medicamentos. En los cambios del estilo de la vida del paciente, hay que tener en cuenta de que debe de dejar un estilo de vida malo. ¿Qué quiere decir con esto? De que debe de dejar el tabaquismo, debe dejar el alcohol, debe de dejar las comidas altas en grasas, entre otras. Hablando del pie diabético, esta debe de tener cambios para el estilo de vida, ya que se le debe de dejar prácticas peligrosas. Hablando sobre esto, debemos de mencionarle al paciente que todas aquellas actividades en las cuales pueda dañar o pueda tener una complicación en el pie diabético, se le deben de restringir o por lo menos minimizar. Es decir, que aquellas prácticas de ir al campo a chapear o ir a hacer ejercicio y se le llega a caer algo en el pie, puede llegar a causar un daño mayor al que ya se tiene. Y en cuestión del glaucoma, se le debe de evaluar a pacientes si es necesario que utilice lentes para que pueda mejorar lo que viene siendo la vista. Y como el paciente presenta una pérdida de la vista, es necesario que si necesita unas lupas para poder observar,
o es necesario que la computadora cual esté utilizando, si es necesario, modificarla con unos aditamentos aparte. Otro punto importante del estilo de vida son los cuidados que va a tener el paciente después de la diagnosticación. Principalmente debe de tener una mejor alimentación y debe de conseguirse unos medidores portátiles de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando el paciente se sienta mal o el paciente sienta que se le está subiendo la glucosa, es necesario estos aditamentos, estos equipos, para que puedan monitorizar las cantidades de glucosa sérica o en sangre, para que tenga un mejor control y en dado caso de que sea muy elevada, pueda acudir a un doctor lo más pronto posible y cercano, o llamar al doctor que va consecutivamente y tiene su historial clínico. En cuestión al pie diabético, debe de tenerse cuidados muy específicos y sobre todo que se realicen de la mejor manera y eficazmente, sobre todo que es una limpieza adecuada. La limpieza adecuada de las heridas es muy importante porque esas se pueden llegar a infectar. Cuando una herida de un pie diabético se infecta, esta es muy difícil de que se llegue a componer de la mejor manera. Puede llegar a tener una amputación o puede necrosarse el tejido. Se le debe de usar antisépticos para evitar estas infecciones y calzado adecuado y calcetines cómodos para que el tejido o el pie como tal no sufra ningún daño al realizar las actividades normales del paciente. Además de que los calcetines cómodos ayudan a que si en dado caso el paciente presenta edema o acumulación de líquido en los pies, pueda circular de mejor manera la sangre para que no se le siga acumulando líquidos en estas extremidades. Hablando del glaucoma, se debe de tener muy importante la limpieza de los ojos. En dado caso de que el paciente tenga alguna basura en el ojo o tenga picazón, es mejor que se limpie el ojo con agua limpia y que no utilice ningún jabón o que no utilice ningún aditamento aparte del agua a que se esté tallando los ojos, porque es más importante limpiar que estar estallando los ojos cuando se puede infectar los tejidos. También en cuestión de las mujeres, el maquillaje hipoalergénico es muy importante, ya que hay muchos maquillajes que pueden llegar a ser alérgicos para el paciente. En cambio, estos medicamentos hipoalergénicos, como su nombre lo dice, tienden a provocar menos alergias que los normales, y estos, al no provocar alergias, no se va a estar tallando el ojo y no va a producir alguna infección o alguna reacción en estos